Ok. Ahora sí. Sí, doctor, gracias. No hay problema. Y vimos algunos casos, pero con la pandemia como que no hemos visto porque como ustedes saben todo es una emergencia sanitaria, solo estamos atendiendo emergencias, cosas puntuales, fracturas, ¿no? Entonces, o no ha habido pacientes que no creo, generalmente porque no han llegado al hospital. Pero de todas maneras, Callao es un sitio que hay bastante actividad tuberculosa, general no necesariamente osteoarticular, ¿no? Sobre todo pulmonar y extrapulmonar, ¿no? Bien. Entonces, la tuberculosis osteoarticular significa que es la localización de quién, del bacilo que lo produce, que es el bacilo de Koch, en donde se puede localizar bien en los huesos o bien en las articulaciones. Cuando se localiza en las articulaciones se llama osteoartritis tuberculosa y es el mayor porcentaje, es un porcentaje de 80% más en relación con 20% en hueso, que es menor frecuencia. Cuando se localiza en un hueso que es menor frecuencia, se llama osteomeritis tuberculosa, ¿no? Entonces, osteoartritis tuberculosa y osteomeritis tuberculosa. Un poco de historia de esta enfermedad. Antiguamente, los primeros datos, pues, las momias que se encontraban, sobre todo egipcias, encontraban que hay una gran deformidad a nivel del tórax de las momias. Habían todas en quilla, ¿no? Todas hacia atrás, como los famosos jorobaditos. Y entonces se creía que esto ya estaba en relación de esa época que había conocimiento sobre la tuberculosis de columna vertebral. Así como hay, sociedades científicas, ahí en ese tiempo habían corpus hipocráticos, ¿no? Conocimiento medio científico, reuniones que habían, y ellos ya en ese tiempo se preocupaban antiguamente por escribir la enfermedad, ¿no? Y decían pues que las enfermedades en relación con los huesos estaban muy ligadas a problemas de carácter de tipo pulmonar, ¿no? Galeno fue el primero que sacó el término de cifosis, ¿no? Y llamaba cifosis a una deformidad, de gengiva, que era característica pues de la tuberculosis de la columna vertebral. Pasa el tiempo y Weisman describe el tumor de la rodilla de tuberculosis que le llamó el tumor blanco, que era un tumor, aumento de volumen de la rodilla, magnificado, pero que no tenía ningún síntoma inflamatorio. No había casi dolor, no había signos de inflamación de coloración rojiza, ni aumento de la temperatura local. Y si bien es cierto, es bien demostrativo de una tuberculosis de rodillas, no era patognomónico todavía, ¿no? En 1779, el señor Pott, ¿no? Galeno Pott, describe que había pues una parálisis de los pacientes que se asociaba muchas veces a la tuberculosis de la columna vertebral, ¿no? Koster es el que describe el tubérculo que lleva su nombre, el tubérculo característico de Koster, ¿no? Como parte de esta enfermedad. Y en el año 1882, Koch, él es el que descubre el bacilo, que lleva el nombre en homenaje al que descubrió, que es el señor Koch, entonces se llama bacilo de Koch. Y con esto pues tira por abajo, derrumba todas las famosas teorías que había en relación a la etiología de esta enfermedad, ¿no? Que algunos decían que era producto de micosis, otros decían problema bacteriano. Al final era un bacilo exclusivamente de Koch para la tuberculosis. Como fue avanzando esta enfermedad, las armas terapéuticas todavía estaban un poco arcaicas, muy retrasadas a la que avanzaba esta enfermedad. Y en este principio de este siglo, el doctor Gibbs es el que introduce las primeras armas terapéuticas de punto de vista quirúrgico, con la famosa artrodesis de columna, que fijaba la columna, ¿no? Y arma terapéutica que hizo, pues, el nuevo vislumbre, ¿no? De lo que iba a venir después, ¿no? Muy bien, pequeño resumen de lo que es un poco de historia. Estas son las estatuillas que se encuentran en el Museo de Asun, que es en la estatuilla egipcia, que es al lado izquierdo, y en esa época ya se veía que había una deformidad en la parte de la columna dorsal torácica, la famosa jiba. Entonces ya sabía que de repente ya en esa época se conocía algo sobre la tuberculosis de columna vertebral, ya que esta estatuilla que está en Londres, que es de una griega,
que vemos que tiene atrás una jiba y tenía acá un punto de la senquilla, donde también vemos la deformidad. Entonces, quiere decir que anteriormente ya habían estudios al respecto de estas deformidades en relación con la tuberculosis osteoarticular. Entonces, la etiología de esta enfermedad es más común que la mente de gente muy joven, niños de 2 a 5 años, ¿no? Y también entre los 18 y 25 años, o sea, gente joven, ¿no? Estaba mucho en relación con el estado de la violencia del género, ¿no? En el país. Segundo, y al bajo nivel socioeconómico. No se sabía por qué los estratos socioeconómicos más bajos predomina esta enfermedad, no tiene predicción por algún sexo en especial y puede abarcar todo el mundo, ¿no? Entonces existen dos bacilos importantes, el bacilo humano y el bacilo bovino. El humano, diferente al bovino, se ve más frecuentemente en Europa porque en Europa hay muchos pastales, hay mucha ganado vacuno, ganado lanar. Entonces los niños generalmente trabajan, pues los que trabajan en las chacras, en las granjas, ¿no? En las zonas pastales donde están los ganado vacuno, y toman leche predilecto de la vaca, y es muy fácil que se contagiaban, ¿no? Por la leche que no es pausterizada, ¿no? No alergia, ¿no? Y el bacilo humano se ve más en América, ¿no? En el Perú es el que se ve comúnmente, ¿no? Y esta es una transmisión directa de persona a persona, ¿no? Sin embargo, teniendo esto, cuando ustedes vean una tuberculosis, por ejemplo, osteoarticular en Perú o en países de Sudamérica, y hay conocimientos porque ha habido casos al respecto, pero en otros países desarrollados, porque, como dijimos, se ve más en nivel bajo socioeconómico, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay un caso de tuberculosis es un poco problemático el diagnóstico, realmente entra multidisciplinar, te todas las especialidades, hace todo tipo de análisis y al final terminan con un diagnóstico de tuberculosis después de varias vueltas, ¿no? Entonces el contagio es directo, ¿no? Claramente por el esputo, ¿no? La saliva, ¿no? El estornudo, la tos, ¿no? La manipulación de alimentos, ¿no? Y objetos es bien importante, respiración, beso. Sobre todo porque muchos sitios de Perú, en Sudamérica, hay sitios con mucho hacinamiento, hay cuartos donde viven 10 personas, entonces, sin contacto directo, y eso produce el contagio, ¿no? Entonces la tuberculosis osteoarticular es una enfermedad que compromete habitualmente grandes articulaciones, generalmente de tipo monoartritis o una oligoartritis. Y en orden de frecuencia el 80% se localiza columna vertebral, 2 en caderas y 3 se localiza en la rodilla, ¿no? Lo que está en negro es lo más frecuente, 80%, este en orden columna vertebral, cadera y rodilla. Cuando se localiza en la columna, nosotros le llamamos espondilitis tuberculosa, o cuando es en la columna dorsal básicamente es, porque es de mayor frecuencia, el mal de Pott. Si se localiza en la cadera, le llamamos la coxalgia o coxitis tuberculosa, y cuando se localiza en la rodilla, generalmente lo consideramos y lo relacionamos con el tumor blanco que habíamos hablado, ¿no? Pero también se puede localizar en la sacroiliaca, ¿no? Se puede localizar en el hombro, en el codo, algunos huesos planos. Entonces, ¿cuál es la patogenia de esta enfermedad? Hay unos focos primarios tuberculosos, que son las adenopatías biliares, por siembra vacilar, vía sanguínea, tienen dos corrientes a seguir. Uno va al foco secundario, que es urinario o pulmonar, y dos se va generalmente a los huesos, a los pequeños vasitos que hay, sobre todo localizados en las epífisis y metáfisis de los huesos largos, ¿no? Número uno. O también abarca tejidos esponjosos de quién, de vértebras, huesos planos, vértebras, huesos del tarso y del carpo, ¿no? Entonces, la anatomía patológica dice, pues hay una colonización de un émbolo bacteriano, ¿no? Entonces, ¿qué ruta sigue? Sigue avanzando, y el organismo obviamente siempre trata de defenderse, es una relación de un tejido conjuntivo en el hueso, ¿no? Y forma el famoso folículo de Koster que estábamos hablando hace un momento. Este folículo tiene la característica que está formada por qué? Por células gigantes centrales, rodeado de capas de células epiteliales y células linfocíticas, ¿no? Y varios folículos Koster se reúnen y forman lo que se llama el tubérculo miliar, ¿no? El tubérculo miliar, que es más grande, alrededor de los cuales que va a haber una barrera como de defensa de un tejido conjuntivo vascular, y esto forma la famosa granulación, ¿no? Entonces, esto conlleva
que hay dos formas de presentación, dos estadios de presentación de la tuberculosis, que es la forma granulomatosa y otra la gaseosa. Este es un folículo de Koster, células gigantes, dobladas por células epiteliales, linfocitos y células gigantes. Entonces, ¿cómo comienza esta enfermedad? El bacilo se localiza, ingresa, por ejemplo, que fuera una osteoartritis tuberculosa, se localiza en la articulación de X, por ejemplo, decir la rodilla, entre la articulación, pero antes de ingresar completamente a la articulación, primero hace su ciclo de predicción al tejido subsinovial hipoideo y pasa a la parte sinovial. Entonces, esta fase es la que se conoce como sinovitis tuberculosa. Esta es la fase más importante porque depende de esta fase que uno logre hacer un buen diagnóstico, el tratamiento efectivo y el pronóstico de este paciente. ¿Por qué? Porque esta fase es la ideal para hacer un buen diagnóstico haciendo una biopsia en esta zona. Entonces, cuando viene la sinovitis tuberculosa, cuando se localiza en niños, porque una cosa tiene una cosa es adultos, que es muy frecuente esta iniciación de la parte sinovial, esto nos da tregua, porque se mantiene un buen tiempo, nos da tregua que podemos hacer un buen diagnóstico a este nivel, ¿no? Porque nos da tiempo para poder hacer una biopsia. Esta tiene un buen tiempo en la parte sinovial y demora, y después avanza y agarra el resto de la articulación por los daños como secuelares que pueden haber. ¿Por qué es importante esta sinovitis tuberculosa? Porque aquí podemos hacer un diagnóstico, tratamiento con una biopsia, ¿no? Ahora, cuando es en la fase adulta es al revés del niño. La fase sinovial queda muy larga del niño, queda muy corta, es brevísima, entonces un adulto que tiene una sinovitis tuberculosa que es rápida, entonces rápidamente va pues y le estudia el hueso, el cartílago, etcétera, etcétera, ¿no? Lógicamente que el niño hay que tener presente que es importante que no llegue aquí porque no se olviden que hay cartílago de crecimiento y por ende bajar una secuela de crecimiento óseo en esta zona afectada, ¿no? Entonces tenemos dos formas evolutivas, la granulosa o granulomatosa y la gaseosa. Y esto está en relación a estos tres factores. Uno, el grado de influencia del bacilo de Koch. Dos, cómo se encuentra la defensa de un ser humano, o sea, el estado inmunitario del paciente ante una lesión. Y tercero, si tenemos factores agravantes de infección, por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer, que tenga por ahí una hipotiroidismo, una diabetes, todo eso ayuda, ¿no? A que sea otro tipo de avance de estas fases. Una diferenciación entre las dos fases. Tenemos la fase granulomatosa, también llamada productiva o folicular. Aquí lo importante es que hay un equilibrio entre el germen y el organismo. Entonces, la cosa se controla, por ahí está en stand-by más o menos como se dice. Hay poco calcio, que es lo que siempre forma la tuberculosis, pero cuando va avanzando toma la forma de funcionalidades y poquito a poquito se va resolviendo el hueso. Es una fase que nos da mucha tregua en cuanto al tiempo, se ve muy crónica. Mejor pronóstico, obviamente. Entonces, fase granulomatosa o forma granulomatosa productiva o folicular. La segunda fase, la forma gaseosa, llamada también exudativa, aquí es al revés. Ya se rompe el equilibrio entre quién, entre el organismo y el germen, ¿no? El bacilo de Koch. Entonces viene la acción tóxica de este bacilo, de este germen. Cuando hay una acción tóxica, ¿qué hace? El tejido se muere, porque lo ataca y muere, produce necrosis de tejido, y todo lo que se mueve en el ser humano, en este caso hueso, produce secuestros, zonas desvitalizadas, y que produce una necrosis de coagulación de este tejido conectivo que se llama calcio, ¿no? Secuestro y calcio son básicamente con gran producción de calcio al revés de esta que es menos producción. Por supuesto que ya es una forma más agresiva y obviamente va a dejar más secuelas como son cavidades, con microcesos, fríos, cavernas óseas rodeadas de paredes fungosas. Entonces, son cosas secuelares, ¿no? Entonces, la infección ósea tuberculosa se caracteriza ¿por qué? Porque es un proceso osteolítico, diagnóstico diferencial con neoplasias, con escasa neoformación ósea. Dice, sí, se ha recuperado, pero no se olviden que no forma externamente hueso, es muy raro. ¿Se produce qué cosa? Una reparación ya no con neoformación ósea, sino con tejido fibroso. Y estas lesiones, pues, al tener un tejido fibroso, tiene lesiones de secuestro, tejido desvitalizado, siempre tratan el organismo de expulsarlo, es un tejido muerto. Entonces, ¿qué hace? Empieza a producir la fístula, que son una fuga de escape para sacar todo lo que son lesiones con tejidos necrosados, ¿no? La sintomología inicial es, siempre nosotros tenemos
3D, en las fracturas, en las luxaciones, en los problemas musculares, dolor, disfunción, segunda D, y tercero, deformidad. Aquí va a haber dolor, disfunción, y agregamos una en lugar de la deformidad, generalmente, pero a veces hay, la famosa contractura muscular. Dolor, impotencia o disfunción funcional y contractura muscular. Esta es una fase inicial. Avanzando, tenemos fase intermedia, ya optamos posiciones viciosas, por ejemplo, si tengo una tuberosis en la cadera, ya apoyo más el lado izquierdo, entonces pues, voy a tener más problemas en la cadera izquierda por apoyo constante. Los músculos no los trabajo, busco atrofia muscular. En realidad, mi profesor me decía, se dice hipotrofia porque atrofia es cuando ya no hay, entonces es una hipotrofia muscular. Y obviamente cuando va avanzando, hay tumefacción e inflamación de las partes blandas. Y síntomas tardíos, cuando hay abscesos, ¿no? Generalmente son fríos, que son sin signos inflamatorios. Fístulas, que es una ventana hacia el exterior para botar todo lo que el organismo quiere rechazar, tejido necrosado. Deformidades, rigideces articulares, acortamiento de miembros y o parálisis, ¿no? Entonces, en general, todos los síntomas que produce el bacilo de Koch es un síntoma de tóxico, de impregnación tóxico-bacilar, y lo conocemos como malestar general, fiebres, una película que es del orden 38 y medio, que realmente comienza en las tardes. Hay un pérdida de peso rápido. Por ejemplo, cuando tenga un paciente que sea mayor, por ejemplo, que tenga 60 años, por decir un ejemplo, y empieza a perder peso rápido, dice, se perdió 10 kilos en 2 meses, piensen en una neoplasia. Y en gente más joven piensa en una tuberculosis. No es una línea, no es una ley, pero es una cosa que nos puede orientar. La pérdida de peso, malestar, fiebre, hay astenia completa, baja de apetito. Algunos dicen que las pestañas crecen más de lo normal, su duración nocturna. Entonces, pero básicamente, aparte de todos estos síntomas generales, el paciente tiene dolor, la primera D, segundo, disfunción, la segunda D. Y el dolor está en relación con una actividad inicial, ¿no? El dolor es un dolor espontáneo, que pues se puede ir localizando en forma local, donde depende de donde se localice, o la tuberculosis, o cuando comprime algo, ¿no? Un miembro afectado, ¿no? Y en los niños hay un signo que es el grito nocturno. ¿Qué significa? Todo el día el niño está en contracción y en la noche va a dormir y se relaja. Entonces, la transición que hay entre la contracción y la relajación, que se produce durante el sueño, produce el grito nocturno. Los niños se despiertan porque tiene ese dolor intenso del cambio brusco de contracción a relajación. Una gran disfunción o impotencia funcional, eso hace que uno, con la famosa cojera, que se llama claudicación en la marcha, cuando son los miembros inferiores afectados, actitudes especiales, por ejemplo, el jorobadito, que es la jiba. Entonces, cuando tenemos un mal de sport, generalmente localizado el 90 y tanto % en la columna dorsal. Y tercero, lo que dijimos, la gran contractura muscular, ¿no? Que produce pues que haga posiciones viciosas en las articulaciones o rigideces articulares. Entonces, la entidad intermedia es cuando yo adopto ya posiciones viciosas, propia de cualquier artritis, ¿no? Por ejemplo, si tengo una tuberosis de rodilla, pues voy a caminar con una semiflexión, o de repente ya mi rodilla se desvía en valgo, ¿no? Segundo, la famosa atrofia muscular, porque yo si tengo dolor, lo primero que hace un ser humano no mueve, y al no mover, en cuestión de días, produce una atrofia muscular, sobre todo de los músculos del miembro inferior, en especial el más fuerte músculo del cuádriceps se atrofia en cuestión de días. Y la tumefacción de partes blandas no es un tumor de tipo piógeno caliente, es un tumor blanco que no tiene signos inflamatorios, pero sí hay un gran aumento de volumen de partes blandas. Y los síntomas tardíos son los abscesos fríos, que dijimos que estaba en contraposición de los abscesos piógenos, que son calientes y rojos, sobre todo, por ejemplo, el tumor blanco en la tuberculosis de rodilla. Fístulas, dijimos, es el abadismo que busca una fuga de escape, la puerta de escape de quién, del calcio, o de los secuestros óseos, pero tiene su contraparte, porque como tiene una cavidad que se comunica con el exterior, por esa cavidad puede entrar otro germen y hace una sobreinfección piógena y a la ya establecida tuberculosis que existe. Tenemos las deformidades, que son posiciones viciosas que están en relación con una gran destrucción de la parte articular, de una articulación. Rigideces, porque ya tengo limitación. ¿Por qué? Porque tengo dolor, no quiero mover, entonces la articulación no se mueve, empieza a tener rigidez articular, termina en una Aquiles o termina en una artrodesis, que es lo mismo que la Aquiles, de la diferencia que esté hecho por un medio quirúrgico o una intervención quirúrgica.
acortamientos por la destrucción parcial articular, ¿no? Puede haber actitudes viciosas, cruzaciones, etc. Y la parálisis, sobre todo el mal de Pott, porque hay una compresión de tipo medular o radicular. Entonces, esto, mi clínica, yo siempre he dicho a mis alumnos que cuando yo quiero tener un diagnóstico tengo que comenzar mi orden mental, que es una historia clínica, su buena anamnesis, un buen examen clínico, antecedentes, ¿no? Y después tenemos una impresión diagnóstica y tenemos a la mano algunos exámenes auxiliares que nos permiten ratificar nuestro diagnóstico o ver qué magnitud de diagnóstico tenemos. De ahí tenemos la radiología, imágenes. Sin embargo, la radiología nos aporta muy poco, ¿no? Nos aporta como cosas generales, ¿no? Yo la comparo como cuando veo un paciente de urgencia y le haces un hemograma, nos dice posiblemente una apendicitis porque tengo una desviación izquierda o entonces por ahí una infección, pero no te dice qué cosa es, ¿no? Igual la radiología. Lo que sí nos dice y nos determina que hay una baja de densidad de la osteopenia regional, ¿no? ¿Y cómo se muestra esto? Porque la cortical de los huesos está un poquito más adelgazada, cuando es una osteomielitis tuberculosa de hueso largo, por ejemplo, cuando vas a huesos esponjosos, hay más porosidad, ¿no? Pero siempre, toda tuberculosis de tipo, por ejemplo, articular, lo que sí va a primar es el pinzamiento articular, ¿no? Y en algunos casos, cuando ya hay con mayor avance de la enfermedad, las irregularidades que son las famosas mordeduras del ratón, ¿no? Y cuando hace invasión ósea de las pulmosidades, sobre todo a nivel sinovial, pues una muestra que se conoce como muestras como cáliz seca de Goldman, y se ve muy bien y bastante bien en unas tuberculosis, sobre todo de tipo proliferativo a nivel del húmero proximal. Entonces, el diagnóstico, el gold estándar es la histología, pero yo creo que todo va, clínica, imágenes e histología, nos da hallazgos sugestivos de efectividad de un 24% en las biopsias que se hacen, y hemos dicho las biopsias son básicamente la sinovia y la etapa sinovial de la tuberculosis. A veces tenemos granulomas, pero eso no nos quiere decir que sea, porque granulomas hay de muchas características, de muchas etiologías, ¿no? A veces hacemos punciones de líquido sinovial, por ejemplo, de una rodilla, ¿no? Y nos sale pues la inflamación del líquido sinovial, que es, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay un aumento pues, del control leucocitario, me dice hay una inflamación, puede ser una infección, pero no me dice qué cosa es. Y predominio puede ir polimorfonucleares, hay una disminución de la glucosa, sube un poquito las proteínas, ¿no? Bien. Este es un tobillo, por ejemplo, la parte distal del tobillo formada por la mortaja tibio peroneo astragalina, ¿no? Este es un tobillo que está afectado a la parte de la epífisis y parte de la metáfisis, ¿no? La superficie articular de la tibia con el astrágalo se ve medio borroso porque hay unas cadecencias de erosiones y sobre todo hay un gran pinzamiento articular que estamos viendo acá, ¿no? Entonces estos pacientes dicen que los trataban mucho con antiinflamatorios corticoides porque no sabían la etiología y no mejoraban. Cuando se instaló el tratamiento antituberculoso mejoró tremendamente, ¿no? Por supuesto que ya con secuelas, ¿no? Entonces, la tuberculosis que se localiza en la columna vertebral tiene predilección por atacar los cuerpos vertebrales. De ahí se van los espacios intervertebrales y esto hace que produzca colapsos, fracturas por hundimiento. Segundo, también se puede localizar en huesos tubulares cortos, ¿no? Y hay una lesión que se ve en estos huesitos que se llama la famosa espina ventosa, que significa que es una característica de una destrucción trabecular y una falta de reacción perióstica. Sale con un huesito soplado, como se dice, lleno de aire, por ejemplo, se ve más en los dedos, ¿no? Y tercero, tenemos secuelas porque los cuerpos vertebrales cuando se van hundiendo, se van acuñando, se juntan uno con otro cuerpo vertebral, producen subluxaciones o deformidades. Y también tenemos presente que aparte de la radiología tenemos las resonancias, tenemos las tomografías, fistulografías, ¿no? Esto más que nada para estudiar la parte del tejido óseo, el tejido blando, ¿no? Esta es una espina ventosa, la primer metacarpiano de la mano. Acá hay una espina ventosa en la falange proximal falange proximal del dedo índice o del segundo dedo, ¿no? Típica de los huesos, ¿no? Esta es una tuberculosis del dedo, si vemos una rápida es una espina ventosa, ¿no? Es una tuberculosis que se localiza en la arteria subdital del fémur, está produciendo un secuestro, posiblemente luego después se busca una fístula para botar esto,
Esto es una tuberculosis que se ha localizado a nivel de la muñeca, que produce una destrucción articular. Este es el tercio medio con tercio proximal o diálisis proximal de la tibia, con una gran destrucción ósea con adelgazamiento de la cortical, ¿no? Hueso largo, está también el peroné. En el hombro que estamos viendo acá es una zona de destrucción donde, en la parte de la epífisis proximal del húmero, ¿no? Esto es lo que se conoce como caria ósea o caria seca de Bollmann. Es una polo superior con epífisis de límites precisos, ¿no? Sin embargo, hay una destrucción diaria de la parte articular, de la parte proximal del húmero, la cabeza del húmero. No hay reacción inflamatoria, no hay aumento de volumen en la parte blanda del hombro. Generalmente es una variedad de tipo glandulomatosa. Del húmero, como decíamos, generalmente tiene, no todo, nada en medicina es absoluto, solo buscamos la mayor estadística o frecuencia, que localiza más la fase glandulomatosa y productiva, entonces que siempre el pronóstico es un poco mejor. Otro tipo de tuberculosis del codo, otro tipo de tuberculosis del hombro, de la cabeza humeral. Bien, siguiendo, tenemos el famoso mal de Pot, lleva su nombre porque lo escribió el señor Pot en 1779. Es una enfermedad que se localiza más en los niños, sobre todo a 5 años de edad. Y su sitio de predilección, el 95, 90, más del 90-95% es en la región de la columna dorsal. Entonces, ¿cuál es la patogenia de esta enfermedad? El bacilo de Koch llega por la arteria vertebral posterior, compromete aquí el disco intervertebral, infecta el cuerpo vertebral. Hemos dicho que su predilección es el cuerpo vertebral y el disco intervertebral o el espacio intervertebral. Siempre tiende a respetar la estructura posterior sobre la parte anterior comprometida y forma un acceso progresivo. Este acceso se puede ir hacia adelante bajo el ligamento longitudinal común anterior, donde están en todas las partes de la columna, va por avanza las vértebras inferiores, se avanza las costillas en la parte dorsal, va a dar abscesos lumbares alrededor de las vainas de psoas, o si no, en la columna cervical, a abscesos a nivel retrofaríngeo. Y la otra, cuando se va hacia atrás en lugar de hacia adelante, produciendo que ya comprime la parte medular o radicular, nos puede dar paraplegia, pero el pronóstico es bastante bueno cuando se instala rápido un tratamiento. ¿Qué complicaciones puede haber? Este es lo que dice, o sea, ataca la columna anterior de las vértebras y el espacio intervertebral, pero respeta la parte posterior. Estos son los apoyos espinosos. Entonces, como se acuña, se hace fracturas por acuñamiento, se pierde espacio, se va, el paciente que hace tiene dolor, toma una actitud como jorobadito, entonces viene la región torácica, la jiba dorsal. ¿Por qué? Por eso, derrumbe del cuerpo anterior de los vertebrales. Otra complicación, absceso influente, que da una gran destrucción vertebral con necrosis, pero no haciendo inflamatorios, se llama absceso frío, ¿no? Este es el colapso de una vértebra por mal de Pot. La actitud que toma el paciente, la jiba, altitud antártica, viene la exageración de la cifosis dorsal. Este es un dedo que está construido, que si lo tomas tenemos las espinas ventosas, y este como viene, ¿no? Con gran deformidad, sobre todo a nivel torácico. ¿Cuál es el cuadro clínico de un mal de Pot? Todo lo que hemos visto de la característica, la sintomatología inicial de la impregnación tóxico maxilar del bacilo de Koch, malestar general, pérdida de peso, decaimiento, pérdida de apetito, etc., ¿no? Sudoración nocturna. Segundo, el niño tiene mal carácter. No se olviden siempre la tuberculosis, ese cambio de la contractura a la relajación, cambia el carácter, no duerme bien en la noche, se levanta marginado, etcétera, etcétera. Y tiene dolor, número 1, primera D, 2, la gran deformidad, disfunción, que es la impotencia funcional, y la deformidad que lleva un cambio corporal como actitud antártica, ¿no? Se le viene la deformidad ósea. Puede dar trastorno neurológico, sí, cuando son motores, puede ser tipos sensitivos, neurovegetativos, hiperreflexia patelar, aquiliana, solus en rostro de pie, cuando hay una irritación de las asas piramidales, ¿no? Y hemos dicho la radiografía, el famoso pinzamiento intervertebral, pues mal de Pot a nivel de columna, propio de qué? De una gran destrucción del disco intervertebral. Si nosotros no tuviéramos discos, tendríamos movimientos rígidos como robots, pero tenemos un disco que permite que la columna tenga movimiento de flexo, extensión, lateralidad y rotacional, ¿no? Entonces, se ataca esto y perdemos movimiento.
También hay masas en la región paravertebral, que es lo que está al costado de la columna, fusiformes, los accesos fríos, ¿no? A veces hay colapso de él o de uno o varios cuerpos vertebrales, da la famosa GIA como conjunto de colapso, y tardíamente ya se produce la anquilosis ósea, que es la fijación de una articulación, ¿no? Esta es una estadística que llama la atención porque hemos dicho que la mayoría de la mal de POD se localiza en la columna dorsal. Sin embargo, la estadística fue de una revista, un libro antiguo que está dentro de los libros de este tipo clásicos, donde acá es al revés, se ven más las estadísticas en columna lumbar, ¿no? Cosa rara. Así como se hunde la parte anterior de las vértebras, ahora también disco. Siempre que tengan un problema posible mal de POD, siempre piden de cajón aparte de lateral a la columna, piden una radiografía de toda la general. No se olvide que a pesar que esto está medio controversial, que todo dice que todas las tuberculosis primariamente deberían ser tuberculosis, eso ya pasó a un costado. Sin embargo, otra teoría dice que todo lo que tiene tuberculosis siempre tiene tuberculosis primaria o secundariamente en los pulmones, por eso se recomienda tomarse una radiografía de todos los pulmones. Nuevamente para que vean las jivas, ¿no? Y colapso. Todos estos, ¿no? Aquí. Y aquí esto es una tuberculosis a nivel de los récanos del codo, tuberculosis de la muñeca que ha hecho una gran destrucción del cartílago, una subluxación de la muñeca, entonces con secuelas al respecto. Ya terminamos con mal de POD y tenemos también tuberculosis que son extraespinales, o sea, extra columnas vertebrales. Y la segunda en orden de frecuencia, que dijimos 80% en la cadera, sigue al mal de POD, segundo, y aquí en zonas agarra, puede agarrar la cabeza, puede agarrar el cuello, puede dejar en la región trocantérica o la sinovial, como hemos dicho, es el mejor sitio para sacar biopsia. Una radiografía de cadera para ver qué vamos a encontrar, primero la osteopenia, una baja de la densidad ósea, calcio, fósforo y hueso, sobre todo lo que podemos encontrar es el pinzamiento articular que dijimos veíamos en todas las articulaciones en una radiografía. Y vemos que hay una destrucción ósea, hemos dicho que son imágenes tipo osteolíticas, ¿no? Con escasa reparación. Acá tenemos una imagen a nivel del trocánter, a nivel de la región trocantérica, un poquito algo del cuello. Acá tenemos una tuberculosis en el trocánter mayor, ¿no? Agarró parte del cuello. Tuberculosis que agarró toda la cabeza y el cuello y parte del trocánter. Aquí en el tobillo, tuberculosis en el cuello del fémur. Entonces, cuando pasa esto, hay que sacar las zonas que ya no sirven, esperar mucho tiempo que haya un cultivo seriado negativo para poder terminar con una prótesis. No se puede poner una prótesis con un terreno que ha sido infectado con tuberculosis porque se va a infectar. Entonces hay que esperar que tenga 4 cultivos mínimo al año que sean negativos para poder poner una prótesis. O sea, esperar por lo menos un año. ¿Cómo se pone prótesis? Es una tuberculosis en el tercio mayor de aficionados del fémur, ¿no? Bien. Otra tuberculosis que es esta espinal o esta columna vertebral, es el tercer orden de frecuencia, el 80%, es tuberculosis de rodilla, que entre paréntesis ponemos tumor blanco, que es casi muy característico de esta tuberculosis. A diferencia del mal de POD, que es en la columna vertebral o la causal de la tuberculosis de cadera, la tuberculosis de rodilla, generalmente es de tipo más granulomatosa, que dijimos que era folicular, ¿no? O proliferativa, y generalmente tiene mejor pronóstico que la otra, generalmente se recupera completamente todo, ¿no? Entonces, es importante que hay un gran aumento de volumen en la rodilla, pero no hay signos inflamatorios, poca intensidad, y esto es lo que se llama el tumor blanco. ¿Qué vamos a encontrar en una radiografía? Osteopenia, que generalmente se ve en todas las tuberculosis, baja de la intensidad ósea, irregularidades y destrucción de los sistemas articulares, casi no hay ya articulación fija, lineal, y hay un gran pinzamiento articular. Y hemos dicho que se puede ver la famosa mordedura de ratón en las superficies articulares, y hay que hacer un diagnóstico y diferenciar con quién, con osteoartritis piógena, sinovito pello nodular, que tiene, ¿por qué? La sinovito pello nodular es una inflamación de enfermedad de la sinovia, por ejemplo, la rodilla, y produce una rodilla aumentada de volumen tremendamente. A veces tiene signos inflamatorios, a veces viene sin signos inflamatorios, y es un diagnóstico diferencial con tuberculosis de tumor blanco de rodilla, ¿no?
Esto también le llaman un precáncer, un preneoplasia, o sea, la sinovitis medio nula, es una enfermedad crónica, se opera, se saca la sinovia, vuelve a salir, etcétera, etcétera. Este es tumor blanco, una artritis de rodilla, generalmente produce dolor cuando dobla, sale secreción que es el cable que estaba, a veces salió hasta partículas del hueso, un pequeño pinzamiento articular. Aquí tenemos una necrosis porque ya el bacilo de Koch ya está produciendo un desgaste a nivel del cartílago articular, sobre todo aquí del cóndilo interno del fémur. Otra entidad que tenemos es la famosa tuberculosis quística, que se ve más en niños, ¿no? Se localiza básicamente en metástasis, pero cuando va avanzando se puede pasar hasta epífisis. Son imágenes radiolúcidas, gran destrucción cortical, la he visto cómo se ha destruido toda esta parte, y esclerosis reactiva. Esto es importante porque este es el cartílago de crecimiento. Y si bien una lesión a nivel de cartílago de crecimiento, es posible que este hueso no tenga mayor posibilidad de crecer. Tuberosis en el tobillo, signos inflamatorios, pero no muy característicos. Hasta ya no hay la luz del espacio articular. Aquí en la cabeza del quinto metatarsiano. Dolores articulares, sobre todo hemos hecho rodillas, hemos hecho la cadera y la columna vertebral. Esto que hemos visto todo se localiza, especialmente con las causalgias y es en el tobillo. Entonces, mi diagnóstico es clínico, mi diagnóstico es previo saber antecedentes, anamnesis buena, y mi diagnóstico es también con ayuda de imágenes, ¿no? La imagen que nos va a ayudar posiblemente sea la radiografía, pero hay otras imágenes como vamos a ver, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer un estudio de la biopsia y me han dicho que el micobacterio tuberculosis, la biopsia tiene una efectividad de diagnóstico del 94%, hay que hacer diagnósticos diferenciales con brucela, tifoidea, sífilis, ¿no? Y no se olviden las neoplasias porque dan imagen osteolítica, ¿no? Entonces, el tratamiento, cómo enfocar un tratamiento tuberculoso, depende qué estadio tenga. En general son tratamientos generales, medicamentos, pero el tratamiento desde el punto de vista de la especialidad de traumatología depende del estadio que esté. Por ejemplo, si es una sinovitis de rodilla, un estadio 1, el espacio articular está bien, se ve una buena luz. Aquí ya hay una inicial, una osteoartritis inicial, donde ya vamos a ver que de repente hay un mayor pinzamiento, por ahí otro tofito. Aquí hay unas irregularidades en grado 3 de la articulación. Por supuesto que hay muchos tofitos, va a haber gran pinzamiento articular, y este 4, cuando se acompaña de subluxaciones, como estamos viendo, se ha ido por un costado, ¿no? Entonces, según el estadio, ¿para qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, los tratamientos están enfocados en qué? Uno, un tratamiento general. Dos, un tratamiento local. O un tratamiento asociado a otras lesiones, ¿no? Ese es el programa que tenemos. Generalmente, el reposo. Yo me acuerdo que cuando estaba más joven, yo estaba estudiando y había unos casos en Lima, en Callao, yo vivo en el Callao, y a muchos que tenían tuberculosis, no solo de repente de hueso, de otra parte, sobre todo de columna, ¿no? O sea, de pulmones, que era lo más, porque todo el mundo creía que solo era pulmones, lo llevaban a clima seco, ¿no? Lo llevaban a Chosica, bueno, hasta zonas de Huancayo, por ejemplo, y decía que con el clima seco, como que mejoraba, y esto tenía algo de sustento porque acá había mucha humedad, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, evitar la sobrecarga de fatiga, entonces hay que hacer un reposo absoluto. Generalmente enviamos a cama, solo pararse para ir al servicio higiénico, ¿no? Por los primeros meses, 2, 3, 4 meses, ¿no? Si es un paciente que está anémico, pues hay que darle tratamiento antianémico, ¿no? Por vía oral o poniendo parenteral, multivitamínicos para mejorar toda su defensa personal, ¿no? Y dietas proteicas, que realmente son pacientes, como decían, que bajan de peso rápido, entonces mejorar su nutrición con bastante proteínas, ¿no? Y algunos que tenían mucha anemia, si era muy necesario, pues se preconizaba hacer una transfusión sanguínea, solo en casos muy estrictamente necesarios.
tenemos que bajar el espasmo muscular. Y el espasmo muscular lo podemos conseguir bajándolo como con una tracción. Y la tracción es lo que más nos ayuda en el miembro inferior. Hay la blanda y la cutánea y la esquelética ósea, la tracción esquelética ósea es la que más nos ayuda, porque nos ayuda a prevenir las deformidades posteriores. ¿Ok? Nos ayuda a mantener el buen espacio articular, evitamos que haya subluxaciones, ¿no? O que haya pequeñas migraciones a nivel del acetábulo, por ejemplo en el caso de la cadera. No pisar, no cargar peso, por ejemplo en el miembro inferior por 12 semanas, parcial, un apoyo parcial, muletas, las siguientes 12 semanas, y después caminar ya con carga completa después de las 24 semanas, que son 2 años. La tracción es un sistema inmovilizador que tiene varias funciones, porque nos ayuda primero a bajar el dolor, segundo, si algo está desplazado, nos ayuda a bajar un poco el grado de desplazamiento, si está rotado, derrotarlo, y sobre todo bajar la gran contractura muscular. No se olviden, toda fractura tiene gran contractura muscular, que es el responsable de que los fragmentos de la fractura se muevan, se desplazan. Y en la tuberculosis siempre hay una gran contractura muscular, entonces la tracción no va a bajar, ahí va a bajar la gran contractura muscular. Se puede emplear una 15ª parte del peso corporal, una 10ª parte del peso. Yo uso una 10ª o menos. Y no se olvide, hay que dar movimientos activos. O sea, hay dos cosas que una persona tiene que hacer cuando es paciente. Hacer movimiento activo es el que uno hace, o hacer movimiento pasivo el que le hace un terapista, que el paciente del terapista es el que levanta, por ejemplo, el miembro inferior, extensión. Yo creo que lo que más influye y que más ayuda son los movimientos activos. Puede tratar de hacer movimientos activos, sobre todo movimientos dirigidos para la cadera, en caso que tuviera una tuberculosis de cadera, o para rodillas, si tuviera una tuberculosis de rodilla. ¿Para qué? Para que no haya atrofia muscular, para que no haya rigidez articular o anquilosis articular, y para que siempre y cuando me permita. O sea, si yo tengo un paciente que tiene un cuadro activo de tuberculosis, un dolor tremendo, una gran contractura muscular, pues no voy a hacer ningún tipo de movimiento activo. Entonces, esperaré que baje este periodo crítico y comenzar después. Las tracciones esqueléticas deben continuarse de 2 a 4 meses, ¿no? Después de estos 2 a 4 semanas se puede permitir un apoyo parcial con muletas, ¿no? Y después ir bajando gradualmente el peso, o poniendo más peso a carga, conforme vaya avanzando, cada día o cada semana aumentar pues 10% más en la región afectada y el resto en las muletas, etcétera, etcétera. Entonces también existe el tratamiento medicamentoso. Entonces tenemos dos tipos de tuberculosis osteoarticular, que son extrapulmonares, ¿no? Pero que son serias, que son más complejas, se llaman categoría 1, y las que son también extrapulmonares, pero que son menos serias que la anterior, que ponemos categoría 3. Entonces, ya teniendo un enfoque de una clasificación de estos pacientes, tenemos que ver qué drogas tengo a la mano. Entonces, tenemos las 4 drogas de primera línea, son la rifampicina, R, isoniazida, H, etambutol E y pirexiamina Z, ¿no? Antes, en lugar de la rifampicina, había una ampolla, se ponían las streptomicinas 30 ampollas un mes seguido, pero había mucho problema de ototoxicidad, ¿no? La gente quedaba sorda, se manchaba mucho la dentadura, sobre todo la ototoxicidad, ¿no? y problemas renales. Entonces se cambió, ¿no? Con el estudio avance de la rifampicina. Entonces, ¿cuál es el plan que tenemos? Es el plan corto. El primero tiene 2 fases, ¿no? Si tengo la categoría 1, que es una tuberculosis extrapulmonar, pero más seria que la del tipo 3, que también es extrapulmonar, usamos 4 drogas por 2 meses: rifampicina, isoniazida, etambutol y pirexiamina, los 4. R de linfa, H, isoniazida, E de etambutol y Z de pirexiamina. Y aquí, cuando es la categoría 3, quitamos una droga, solo nos quedamos con rifampicina, nos quedamos con isoniazida y nos quedamos con pirexiamina. Entonces quitamos el etambutol. Tanto de categoría 1 con 3, una con 4 drogas y otra con 3, el tratamiento por 2 meses. Y después tenemos que usar 2 drogas, que son las 2 primeras, rifampicina y isoniazida, por 1 año, año y medio, o sea, 12 a 18 meses. Siempre que hay una tuberculosis en una familia hay que dar un tratamiento preventivo profiláctico
a todos los miembros de la familia, sobre todo hemos dicho que hay casas que hay mucho hacinamiento, o centros de trabajo laboral que hay mucho hacinamiento. Aparte de tratar, hay que darle tratamiento preventivo a la familia de isoniazida por 6 meses. Esto cómo actúa cada una de las drogas a nivel, ¿no?, bioquímica, yo no, solo para que tengan una idea. Pero si yo tengo que tener, si tengo un tratamiento que no me es conservador, tengo mis drogas, también tengo a la mano que a veces hay secuelas, malas pisadas, problemas antárticos, entonces tengo la otra alternativa que puede ser coayudante, que es la cirugía, ¿no? Y si yo tengo, hemos dicho, la fase más importante es las sinovitis, entonces se puede hacer una sinevectomía. Antes, por ejemplo, la rodilla, se abría la rodilla, se hacía una artrotomía de rodilla, se abría la rodilla, y se trataba de sacar lo más que se podía de la sinovia, era sinevectomía total o parcial, pues ahora se puede hacer eso con una cirugía artroscópica, dos huequitos de 3 milímetros a cada lado de la rodilla, y con eso hacemos una limpieza de la sinovia, y es más nuevo cuando tenemos que cortar toda la rodilla. Si tengo una tuberculosis, por ejemplo, que se haya ubicado en la rodilla y avanzado, y me ha hecho una posición antártica por desviación, que tengo un lleno varo, que puede ser en 1 o 2 rodillas, ¿qué alternativa tengo aparte de los medicamentos o de las medidas químico-dietéticas? Le puedo hacer una osteotomía, que puede ser en el fémur bajo, en la tibia alta, para corregir ese eje y por ende bajar la molestia, que es el dolor, la disfunción, ¿no?, y la gran contractura muscular. La otra cosa, si tengo una tuberculosis que afectó la cadera, algún tremendo dolor, pues hacemos una tuberculosis de cadera, que es igual que una quilosis, se fija la articulación, pero por métodos quirúrgicos. Cortamos el cartílago dentro del fémur, la cabeza del fémur, sacamos el cartílago del acetábulo, de la pelvis, o sea, la cabeza acetábular, quitamos el cartílago, lo ponemos seguro, lo fijamos con un clavo, una placa, etcétera, más con clavos, y esto se pega, y eso va a quedar una cadera rígida, pero ya no va a tener dolor, se llama artrodesis. La otra cosa que se usa en el miembro inferior, sobre todo en caderas, es la famosa de Gilstone, que mire, desde el año 1950 fue introducida por los medios quirúrgicos y tiene vigencia hasta ahora. Si tengo una articulación que está completamente lesionada, la cabeza carcomida por la infección de tuberculosis, pues le hacemos un retiro de la cabeza femoral, queda adelante el fémur, caminan después con se forma tejido fibroso con un brace, se llama artrodesis, pero se llama Gilstone. Lo dejamos adelante, pero no tiene dolor. Y obviamente la última alternativa son los reemplazos articulares, que son la prótesis total o parcial de las caderas o de la rodilla, que tiene su controversia. Algunos dicen, si yo tengo una tuberculosis osteoarticular, o sea, de una articulación, ¿no?, se llama osteoartritis tuberculosa, está demostrado, le doy un tratamiento, ¿cómo sé cuándo ya no tiene cadera porque está carcomido la cabeza y tiene una artrosis galopante con necrosis de cabeza? ¿Cuándo le puedo poner una prótesis? Pues tengo que tener cuidado. Algunos decían después de 10 años, otros decían 5 años, ahora dice después de 1 año. Siempre y cuando después de 1 año que tengas mínimo 4 cultivos seriados que sea negativo a un germen. Sin embargo, la gente tiene esto como un recelo y prefiere esperar 3 años, otros 5 años. Yo nunca he puesto una prótesis a un paciente infectado después de una tuberculosis porque no veo oportunidad. Creo que tampoco lo pondría. Pues tiene muchas posibilidades que se pueda reactivar el cuadro tuberculoso. La tuberculosis es una enfermedad gitana. Nunca se puede decir que está curada. Igual que una osteomelitis crónica. Bien, entonces podemos, pero teniendo sus especificaciones, se puede hacer repaso articular. Como digo, yo no hago. Menos de 1 año menos todavía. Y para terminar, todas las que son más de cifosis, muchas veces acompañan de otras deformidades, que es lo más frecuente, que se llaman las escoliosis dorsolumbares, que tienen más, generalmente de tipo no idiopático, sino de tipo tuberculoso. Y esto es lo que vemos a veces conjuntamente con cifosis, ¿no? Muy bien. Este ha sido un pequeño resumen de tuberculosis, como les digo, una clase bastante teórica porque, bueno, en la práctica no se ve mucho actualmente, pero esto creo que es un resumen. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, doctor, me parece que está claro. Ok, muchas gracias por su atención. Buenas tardes.